Y a partir de este momento establecemos contacto con la médica especialista en medicina familiar y comunitaria y magíster en epidemiología, Jacqueline Ponzo. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias, muy bien. Jacqueline, el director del Instituto Pasteur de Montevideo, Carlos Battiani, entiende que en Rivera, por ejemplo, debería implementarse un cordón sanitario, lo dijo hace unos días aquí en BTV Noticias incluso. Quisiéramos saber cómo se implementa un cordón sanitario y si considera usted que es necesario aplicarlo en el departamento de Rivera. Bueno, se trata de medidas que tienden a contener, a limitar la presencia de un problema sanitario en determinada área. Las medidas para establecer un cordón sanitario son muy diversas. El Uruguay tal vez puede recordar medidas de cordón sanitario cuando la epidemia de aftosa, por ejemplo. En relación a este problema en particular, estamos frente a una situación de preocupación por las cifras que ha alcanzado la infección en Rivera, pero tal vez hay posibilidades de actuar aún con medidas generales en la población en Rivera, pero también en la población general. Creo que en este momento algo muy importante que nos debe llamar la atención esta situación es que si bien tenemos una situación muy controlada a nivel del país, hemos tenido hasta ahora, no estamos libres de perder la situación favorable epidemiológica que ha tenido el Uruguay. Y la situación de Rivera es una situación que se puede expandir en la medida que aumente el número de casos, la transmisión, ¿verdad? Entonces, medidas sanitarias que tiendan a limitar los casos que aumentaron en determinado territorio pueden llegar a ser favorables para contener esa diseminación, pero en realidad se requieren medidas que impidan que se siga multiplicando y que no necesariamente están vinculadas a los límites, ¿no? Y en Rivera en particular esto es significativo porque estamos hablando de la frontera, ¿no? Pero la situación la tenemos que tomar también como una situación país donde el problema está en el territorio nacional, ¿no? Al comienzo de la emergencia sanitaria se escucharon voces desde el propio Sindicato Médico del Uruguay, el expresidente Vázquez, un grado 5 reconocido médico, hablaban de confinamiento obligatorio como una medida a tomar. Hoy ya nadie se anima, es más, el Sindicato Médico no habla de esto. Cuando usted habla de medidas adicionales que no tienen que ver con lo sanitario, ¿habla de cosas de este tipo? Digamos, el confinamiento voluntario funcionó muy bien en el Uruguay, realmente con una gran responsabilidad de las personas. En relación a las medidas actuales, hemos aprendido mucho en este tiempo sobre el efecto, lo efectivas que son las medidas no farmacológicas, así se llaman, y particularmente la distancia social, la distancia física en realidad, el evitar la concentración de personas, el uso del tapaboca y las medidas higiénicas del ambiente mediante ventilación y la higiene de manos y de superficies de trabajo y de contacto en particular. Estas medidas, en muchos casos, estamos viendo que tienden a flexibilizarse, en parte por un agotamiento que se va acumulando en la población, y en parte por una falsa sensación de seguridad, de que como que ya estaríamos libres de que la epidemia empeore en el país. Yo creo que el llamado de atención más importante que debe hacernos a todos y todas las personas del país, independientemente en qué departamento estemos, Rivera nos está mostrando de que no estamos libres y que las medidas que se han mostrado efectivas hasta ahora realmente son buenas para contener la pandemia, y sumado, por supuesto, a lo que se realiza desde el punto de vista médico y epidemiológico del diagnóstico de casos, identificación de contactos, testeo oportuno, y todo eso permite un control epidemiológico siempre y cuando el número de casos no sea excesivo.
En la medida que aumente excesivamente el número de casos, la capacidad de hacer un testeo y una identificación de todos los casos que se contagian a partir de una persona enferma o una persona infectada disminuye y perdemos efectividad en las medidas no farmacológicas. Entonces, hay acciones a desarrollar que van a ser efectivas para Rivera y para todo el país si se desenvuelven tendiendo a evitar un aumento de casos. Las medidas no farmacológicas y el testeo, el rastreo de contactos ha sido altamente efectivo hasta ahora. Bajar los brazos en eso es lo peor que nos puede pasar. El testeo y el rastreo de contactos podemos incrementar nuestra capacidad con un mayor involucramiento del sistema de salud y de los equipos de salud. Recién lo decía la presidenta, tenemos en nuestro país un extraordinario sistema de salud que ha sido realmente muy importante en la contención de la pandemia y tenemos posibilidad de potenciar aún más su desarrollo a través de su involucramiento en el control de la pandemia, potenciando la participación de los equipos de salud del primer nivel de atención. Se ha pensado todo el tiempo en la importancia que tiene el CTI, los equipos a nivel hospitalario, y esto es altamente importante, pero debemos, y en este momento creo que es una necesidad, potenciar la participación de los equipos que están a nivel comunitario para involucrarnos más, es mi ámbito de trabajo ese, involucrarnos mucho más en el rastreo de contactos, en el seguimiento epidemiológico. Esa capacidad existe en nuestro sistema, en nuestros profesionales, no necesariamente se requiere ser epidemiólogo para eso. El personal de salud de distintas competencias que existen en el primer nivel puede participar mucho más en el seguimiento de contactos y así ser más efectivos.